En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los señores senadores que nos acompañan, al fiscal nacional, al querido ministro de Justicia, Ignacio, que ya parece parte de la Comisión de Constitución, a todos los asesores, a la Secretaría. No tenemos... No tenemos tabla. Vamos, primero ofrezco la palabra a los senadores por algún punto vario. Bien, vamos a nuestro proyecto en tabla, que es la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial. Habíamos empezado a revisar las indicaciones en la sesión anterior sobre este proyecto y a petición de algunos senadores, particularmente de los senadores que hoy nos acompañan, tanto el senador Huenchumilla como el senador Durresti, habían pedido que antes de votar las indicaciones escuchar al señor fiscal y al señor ministro de Justicia un poco sobre la filosofía o la voluntad política que hay detrás de esta reforma para, en base a ello, poder votar las indicaciones. Así que, sin más, no sé, senador Huenchumilla, si usted quiere profundizar un poco más en lo que quiere que ellos expongan. Senador. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente lo que yo había planteado, señor ministro, señor fiscal, era que estamos dando un cierto giro a lo que fue la estructura primaria del Ministerio Público en la reforma en su momento, y entonces esto implica un Ministerio Público y un fiscal nacional mucho más potente, más fortalecido, que tiene que ir acompañado naturalmente por una implementación de la otra ley que viene de fortalecimiento del Ministerio Público, con la cual yo personalmente estoy de acuerdo. Pero esto es una decisión política, porque vamos a darle al fiscal nacional la responsabilidad, digamos, absoluta, por así decirlo, desde el minuto que la idea es que el fiscal supraterritorial dependa del fiscal nacional, de que el fiscal nacional pueda dar instrucciones particulares, según lo que aquí se ha dicho. Entonces, como está el tema de la seguridad como una de las cuestiones centrales de discusión en el país, de gran preocupación, lo dicen las encuestas, de victimización y de seguridad, entonces, a mi juicio, más allá del articulado que podamos ver, aquí hay una decisión política, que es la que yo quisiera, digamos, tener esa fundamentación de parte del Ejecutivo y de parte del fiscal nacional. Pero al mismo tiempo pensaba yo que esta tremenda responsabilidad que se toma y se echa encima del señor fiscal nacional, yo en principio había planteado el tema de su responsabilidad. A lo mejor nosotros pudiéramos buscar un acuerdo de que él pudiera dar informe una vez al año o 2 veces al año, tal vez a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Seguridad Unidos, no sé, tal como lo hace, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, en una materia tan importante como es la economía respecto a la Comisión de Hacienda del Senado. Tal vez pudiéramos buscar una fórmula ahí, pero eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Durresti. Presidenta, saludar por tu intermedio a nuestros invitados, ministro, fiscal nacional y sus equipos. En la misma línea, yo creo que el darnos una semana nos permite sopesar un poco la discusión. Hay consenso, ministro, y usted representa al Ejecutivo, en que vamos a cambiar o vamos a mutar en algunos de los aspectos que estuvieron en el origen del Ministerio Público. Y creo que el fiscal nacional, yo recuerdo revisando los antecedentes de su presentación, de su comparecencia acá, al momento de designarlo, él entiende o creo que recoge en los planteamientos que nos convencieron para la postulación, generar con la cantidad de años que ya se tiene ciertos aspectos y particularmente en el contexto nacional la escalada de la mutación del factor del crimen organizado principalmente, crímenes más complejos, situaciones que nos llevan a modificar. Y creo que también esta estructura un poco atomizada regional, y que yo le agradezco al ministro, principalmente al fiscal,
que ha sido coherente con lo que planteó de las sillitas musicales, de que no existan sillas musicales en la estructuración regional, porque eso permite reevaluar y ser más exigente con los estándares que a cada región o a cada fiscalía regional se le imponen. Dicho eso, hago, perdone, esta introducción para sumarme a las palabras de Francisco. Y aquí es la labor del ministro de Justicia. ¿Hacia qué modelo mutamos? Hay consenso absoluto de la Fiscalía Supraterritorial. Hay consenso en darle más instrumentos, así como nosotros nominamos, cuestionamos, interrogamos y citamos reiteradamente al fiscal nacional en que él va rindiendo el programa, los primeros 100 días y todo lo que ha señalado. Nosotros le exigimos al fiscal nacional resultados en materia de persecución penal. Yo creo que hay que entregar también instrumentos para que ese control que nosotros hacemos, y en buena hora un control democrático, se traduzca en resultados y no solo en el incrementalismo, que yo siempre critico cuando nos dicen necesitamos 50 fiscales más, necesitamos 5.000 millones más, necesitamos tantos cargos más. Yo creo que ese incrementalismo, tanto en el Ministerio Público como en otras instituciones, no es bueno, porque simplemente no está sujeto a una rendición de cuentas. Termino con lo siguiente. Más atribuciones, mayor control, o mayor control de rendición de cuentas, de resultado del crimen organizado. También las focalizaciones, es el narcotráfico, es el secuestro extorsivo, es el terrorismo, es no sé qué otras figuras pueden hacerlo. Yo confío que una alta autoridad como el fiscal nacional y su equipo tendrá que responder, lo planteará, y su objetivo es desbaratar aquellas organizaciones de crimen complejo. Último concepto es cómo, y ahí pedirle, ministro de Justicia, porque yo creo que esto corresponde al Ejecutivo, cómo también nosotros como Ejecutivo y también en lo que nos corresponde a nosotros como Parlamento establecemos ese seguimiento y control. Fiscal Nacional, usted se equivocó en esta línea, usted dijo que íbamos a atacar esto y no lo ha atacado, y las cifras siguen subiendo y no hay ningún resultado. Usted pidió mayor equipo de peritajes y no hemos descubierto, o en materia, no sé, de delitos ciberterrorismo, no sé, no ha encontrado nada. Buscar ahí una fórmula, y creo que a veces esa rendición de cuenta con alguna periodicidad, que creo que lo hemos implementado. Con esto sí que termino, Presidenta. Yo creo que nosotros hemos implementado bien, y sería bueno ahí poder comparar los buenos ejemplos en materia económica. Banco Central y otras instancias, tenemos buenas instancias de información y control. No sé si te sigo en eso, Francisco, que me ha tocado asistir a algunas reuniones en la Comisión de Hacienda o en alguna. Incluso en la misma sala a veces tenemos sesiones que son muy ilustrativas, muy bien expuestas por los agentes económicos, principalmente Banco Central y otras entidades, CMF, son muy bien planteadas. Hay una legítima control de gestión, de pregunta, de control, pero sin inmiscuirnos en pautear o en orientar o cuestionar la investigación que tiene que estar en el fiscal nacional. Yo ahí pediría, ministro Cordero, si pudiéramos buscar una fórmula, o no sé si el equipo del Ministerio Público puede entenderlo, esas gestiones de control, de audiencia, de control y conocimiento de estados de avance que nos permitan también hacer seguimiento. Eso me gustaría tenerlo como antecedente para votar y reiterar, y creo que en eso, para quienes siguen este debate y para nosotros mismos, nosotros lo que estamos haciendo es la reforma constitucional, en que no desarrollamos completamente la Fiscalía Supraterritorial, sino que habilitamos la creación de la Fiscalía y luego el desarrollo normativo en la ley correspondiente. Gracias, senador. Senador Galilea, ¿usted quiere hacer o decir algo antes de escuchar al ministro y al fiscal? Bien. Señor ministro, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores, a los asesores presentes y al equipo del Ministerio Público. Un par de prevenciones, un par de cuestiones relevantes para poder responder las inquietudes que se han planteado. La primera es reconocer que luego de los años de funcionamiento del Ministerio Público hay aprendizajes que creo que son significativos del funcionamiento del mismo y además de algunos cambios contingentes que luego se han transformado en problemas permanentes. Estoy refiriendo a la investigación de delitos complejos y a la nueva criminalidad. Las consecuencias de eso es mirar con una visión de análisis, y no diré crítica, pero sí desde el punto de vista de dónde se encuentran las principales áreas de mejoramiento para el funcionamiento del Ministerio Público. Recordar algunas cosas que podrían parecer obvias, pero que son relevantes. El sistema institucional chileno, cuando reformó la Constitución y creó el Ministerio Público, asumió una modalidad de Ministerio Público como una autonomía constitucional. Eso implicaba eliminar dos figuras colaterales. Una, que el Ministerio Público fuera una entidad dependiente del Ejecutivo directamente, en cuyo caso podría afectar o sesgar la persecución criminal. Y la segunda, que fuera un Ministerio Público en la cual se estructurara dentro del Poder Judicial, lo cual también alteraba el propósito inicial. La relevancia de que fuera una autonomía constitucional de un organismo unipersonal es que lo dotaba de competencias a la cual el sistema institucional chileno reconoce las autonomías constitucionales. Una de ellas tiene que ver con la independencia de la función que desempeña. El funcionamiento, sin embargo, del diseño orgánico del Ministerio Público transformó, esta es mi opinión, por cierto no compromete, no cabe ninguna duda al Ministerio Público, pero es la opinión nuestra. En algún sentido lo que hizo es que transformó al fiscal nacional en un gestor institucional con una incidencia relativamente lejana de la forma en que se lleva a cabo la investigación criminal y la forma en que, a su vez, dado que existían mecanismos para definir su política de persecución criminal, daba o no daba cumplimiento y alineaba los incentivos hacia abajo en el caso de fiscales regionales y los fiscales a cargo de las indagatorias. La opinión del Ejecutivo es que las labores del fiscal nacional, asumiendo una gran responsabilidad y un escrutinio muy estricto en su mecanismo de designación, no era coherente con el poder que tiene o el nivel de responsabilidad que asigna asociado a la investigación, pero sí desde el punto de vista administrativo. La existencia de una fiscalía supraterritorial, en algún sentido, implica reconocer fenómenos no solo contingentes, sino que permanentes. El Ejecutivo, para efecto de la presentación de este proyecto de ley, en las conversaciones que tuvo con el Ministerio Público, asumió dos elementos que eran claves para poder promover una figura de estas características. Uno, mirar con una cierta evaluación de desempeño el diseño que nosotros tenemos en la actualidad, y la figura de la Fiscalía Supraterritorial implicaba reconocer competencias en la Fiscalía Nacional, o a lo menos de responsabilidad directa. Sí. Ya me voy a ir a las evaluaciones de desempeño desde el punto de vista de lo que plantea tanto el senador Buenchumilla como usted, senador. Esto implicaba entregarle facultades que la Fiscalía Supraterritorial no replicara un fenómeno similar al que nos sucede en la actualidad con los fiscales regionales, es decir, que hay una relación más distante con el fiscal o quien ejerce la investidura de fiscal nacional sin perjuicio de las facultades de instrucción general. ¿Esto por qué? Por una serie de razones. El fiscal nacional, desde el punto de vista de la indagación de los delitos, tiene competencias extremadamente limitadas, aunque todo el mundo cree que las tiene amplias, y eso no es jurídicamente así. Por lo tanto, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, se le pide al fiscal nacional rendir cuentas de asuntos respecto a los cuales no está en condiciones de rendir cuentas. Y entre otras, porque la distribución de competencias desde el punto de vista de los fiscales regionales también le otorga competencias limitadas para las evaluaciones de desempeño de los fiscales regionales. De hecho, el mecanismo de remoción de fiscal regional supone una crisis institucional, en términos sencillos, ¿no? El fiscal nacional anterior solicitó la remisión de un fiscal regional, de una atribución de competencia de la Corte Suprema, y eso genera tensiones. Esto es bien relevante cuando en los diseños institucionales uno genera mecanismos de rendición de cuentas. El mecanismo de rendición de cuentas pareciera razonable que no sea la remoción, porque si no uno genera crisis institucionales para poder resolver un problema de gestión o desempeño. Dicho esto, el modelo, por lo tanto, de fiscalía
supraterritorial implicaba reconocer competencias directas al fiscal nacional, sea por competencia directa, este sería el caso de las instrucciones, que luego de las conversaciones que se han tenido, existe consenso en que esas instrucciones quedan reconocidas en la Constitución, y que sean instrucciones específicas, no generales, para el efecto de las indagatorias, y en segundo lugar, que el fiscal supraterritorial o quien desempeñe la función de tal sea un funcionario que tenga la condición de exclusiva confianza para efecto de la remoción. El efecto que eso tiene es natural y obvio en nuestra opinión, y es que de alguna otra manera el responsable directo de eso termina siendo el fiscal nacional. Ese es el cambio más significativo en el sistema institucional chileno que arroja esta reforma constitucional. ¿Implica renunciar al modelo original? La respuesta es no, porque sigue siendo una autonomía constitucional. ¿Implica una reforma al modelo de gestión? Yo diría sí, porque respecto de un área específica que es extremadamente relevante para efecto de la persecución criminal y por la incidencia que tiene en la sociedad, sobre todo a propósito de crímenes de alta connotación, de asociaciones criminales, donde además tenemos indagaciones no solo nacionales, sino que también que involucran a otras autoridades, particularmente de las investigaciones que puedan tener consecuencias en otros estados. Los vínculos de coordinación corresponden al fiscal nacional y es razonable entonces que la Fiscalía Supraterritorial esté asociada a eso. Planteado de ese modo, el Ejecutivo participa que este es un cambio inevitable en el diseño institucional del Ministerio Público. Por eso, a propósito de las indicaciones presentadas y en el periodo que ha existido una semana para poder conversar sobre el contenido de las mismas, el Ejecutivo está de acuerdo, por ejemplo, en relación al texto original, de eliminar a la Corte Suprema en la elaboración de la quina y que quede como un mecanismo de designación, dado el nivel de responsabilidad que asume el fiscal nacional en esto. Y por lo mismo, también es partidario de reconocer las instrucciones particulares en la Fiscalía Supraterritorial, aunque en principio el Ejecutivo consideraba innecesario que eso estuviera en la Constitución, sí de algún modo implica reforzar este diseño de gestión que se encuentra tras la Fiscalía Supraterritorial. En relación a la consulta planteada por usted, senador Buenchumilla, y a la cual segundo el senador Durresti, yo diría lo siguiente. ¿Es conveniente que existan mecanismos de rendición de cuentas para autoridades que tienen la condición de autonomías constitucionales? De muy distinta naturaleza, la respuesta es sí, porque de lo contrario, el único mecanismo que queda de rendición de cuentas es el mecanismo de remoción. Recuerden, y yo creo en esto quiero ser bien enfático, que para ser leales al modelo de funcionamiento del Ministerio Público, creo que hay que mantener el mecanismo de remoción que la Constitución tiene en la actualidad. Creo que habría que evitar, esa es la opinión del Ejecutivo, que la creación de la Fiscalía Supraterritorial nos llevara, en algún sentido, a generar al fiscal nacional como un sujeto acusable constitucionalmente por los efectos que podría generar inadecuadamente el sistema institucional. Por lo mismo, considero que, dada la inquietud planteada por el senador, en algún sentido yo creo que recoge bien el hecho de que hay que buscar mecanismos intermedios de rendición de cuentas. Por ejemplo, un reporte anual a alguna de las comisiones del Congreso sobre los desempeños y la política de persecución criminal para efectos de seguimiento y rendición, respetando la autonomía constitucional del Ministerio Público y evitando, para críticas que se puedan formular sobre su desempeño, utilizar como único mecanismo el sistema de remoción, porque yo insisto, los mecanismos de remoción, en el caso de autonomías constitucionales, como único mecanismo de rendición de cuentas, generan estrés institucional y en rigor provocan crisis institucionales, aun cuando éstas sean desechadas, las consecuencias que esto provoca tienen efectos significativos en las instituciones. Por lo tanto, generar mecanismos intermedios de rendición, dada incluso las funciones de gestión y de responsabilidad directa que pasa a tener el fiscal nacional, directa o refleja como resultado de la Fiscalía Supraterritorial, es del todo, en nuestra opinión, razonable para efectos del Ejecutivo. Eso, señora presidenta, nada más. Muchas gracias, ministro. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludarle y por su intermedio a los demás honorables senadores que se encuentran presentes en esta sesión. Me parece, perdón, a veces mi lenguaje
no es tan elegante como el del ministro de Justicia. Suele no ser igual de elegante. Pero estoy instruido. ¿Ah? Preciso y elegante. No suele ser tan preciso y elegante como el del señor ministro de Justicia. Pero creo que coincido en él si interpreto que parte de sus palabras dicen relación con que la autonomía constitucional no puede ser jamás entendida como la facultad de los fiscales para hacer aquello que mejor les parezca sin tener por qué rendirle explicación a nadie. Creo que lamentablemente en algunas oportunidades se ha traducido, ha sido entendida de esa manera, como una atribución constitucional para poder tomar decisiones conforme a su buen criterio sin necesidad siquiera de fundarla, como ocurre, por ejemplo, en los casos cuando el Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar en un caso, que no existe ninguna obligación. Nadie ha entendido que existe la obligación del fiscal de fundar por qué comunica, ha adoptado esa decisión. Y al mismo tiempo tampoco estimen que tengan el deber o la obligación de explicar por qué han tomado una decisión u otra, y me parece que buen reflejo de ello es la dinámica que han tomado las cuentas públicas de los fiscales regionales y de los fiscalías nacionales en los años pretéritos, en la medida que había una concentración bastante intensa en estadísticas generales, respecto al ingreso y la forma de término de causa, respecto de algunas decisiones en materia de infraestructura o de nombramiento. En algunos casos se mencionaban las causas más significativas en las cuales se habían obtenido resultados positivos, pero había poco o muy escaso vínculo, porque la verdad es que se entendía que no era parte de responsabilidad de la Fiscalía, o poco análisis o poca expresión respecto del diagnóstico que se hacía acerca de la situación criminal que había enfrentado la Fiscalía durante el año y las medidas que se habían adoptado para poder enfrentarla, para poder abordarla. De tal manera que no puedo menos que coincidir con todas aquellas afirmaciones que se han hecho en torno a la necesidad de poder contar con mejores mecanismos de rendición de cuentas de parte del Ministerio Público, porque además creo que es una oportunidad para la Fiscalía de poder expresar qué es lo que efectivamente se ha estado haciendo en distintos ámbitos, y que muchas veces el trabajo de las unidades de comunicaciones no alcanzan dentro de los medios con los que cuentan, o las oportunidades que tenemos para ello, de exponerlo apropiadamente, o en todo el ámbito que ello incluye. La prensa normalmente tiene más interés en los casos que están relacionados con narcotráfico o con corrupción. Se sabe poco lo que hacemos respecto de los casos de comercio sexual de niños, niñas y adolescentes, o lo que ocurre en los casos de delitos sexuales en la zona extrema, y los problemas que hemos tenido para investigar delitos sexuales en Aysén y en Magallanes, donde el mayor porcentaje de ingresos que tenemos es precisamente relacionado con delitos sexuales. Entonces necesitamos una oportunidad para poder abordar los desafíos que enfrentamos, la realidad que estamos advirtiendo y las medidas que estamos adoptando con cierta periodicidad. A propósito de secuestro, comentábamos hoy día en la mañana, cuando entregamos el número sobre secuestro, la evolución que había tenido el ingreso por secuestro, y habíamos desagregado el tipo de denuncia que habíamos recibido por ese secuestro, estamos entregando la cifra del año 2022. Es decir, estamos con un año de fase tomando decisiones respecto de una realidad que ya estábamos anunciados o que se había producido el año recién pasado. Entonces, no puedo menos que coincidir. Ahora, hemos tenido algunas dificultades, y creo que es al Congreso a quien le corresponde ayudar a resolverlas más que a nosotros, respecto de ante quién podemos o deberíamos hacer esa rendición de cuentas. Cuenten con mi mejor disposición para poder efectuar una exposición respecto a lo que hemos visto este año, lo que hemos hecho este año en función de lo que hemos visto ante esta comisión o ante la Comisión de Seguridad. Pero es del caso que, conforme a nuestro diseño institucional, los que pueden solicitar que se produzca la remoción del fiscal nacional son diputados. En consecuencia, tan relevante como rendir cuentas o informar a algunas de las comisiones del Senado acerca de las actividades del Ministerio Público, también debiera ser informar a la Cámara. Y en consecuencia, buscar un mecanismo que permita satisfacer ambos intereses o ambas necesidades, creo que debiera ser un desafío que podría abordarse desde mi perspectiva, o que sería oportuno abordar en la propia Ley Orgánica Constitucional. Es decir, que en caso de aprobarse esta reforma constitucional, cuando se discuta la Ley Orgánica, la reforma necesaria a la Ley Orgánica Institucional, que
en esa oportunidad se pueden incorporar en esa ley orgánica estos mecanismos de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas de los que hemos estado comenzando a hablar, sin perjuicio de transmitir la mejor disposición de este fiscal nacional a poder realizar una actividad de rendición de cuentas o de exposición de desafíos enfrentados y tareas realizadas durante los últimos 300 días, durante el último año, que tenga una naturaleza, un sentido distinto o que se adelante a la rendición de cuentas, a la cuenta pública del mes de abril, en la medida que esta comisión lo estime oportuno o necesario. Y lo mismo aprovecho, aunque es ante el Senado, de manifestar dicha disposición para hacer una presentación de similar naturaleza ante su comisión, la comisión homóloga en la Cámara de Diputados. Entonces, por lo tanto, me parece que sí, efectivamente, es necesario avanzar en la modificación de nuestro régimen institucional en materia de rendición de cuentas o en materia de transparencia, pero me permito proponer que aquello se discuta a propósito de la ley orgánica constitucional y que se incorporase expresamente en ella. Luego, respecto de la posibilidad, la facultad de nombrar a los fiscales regionales en ejercicio, nuevamente en otros cargos de fiscal regional, cuando asumí este cargo manifesté que me parece que era una mala práctica, que una práctica debía interrumpirse. En los nombramientos que he efectuado hasta la fecha he tratado de evitarlo, no ha sido necesario, nunca he tenido una terna que tenga solo 3 exfiscales regionales o 3 fiscales regionales en ejercicio, y efectivamente puedo reiterar mi voluntad en orden a que voy a insistir o mantenerme en esa política. Ahora bien, también manifesté cuando tomé ese compromiso de que me parecía que los fiscales regionales eran personas que podían ser valiosas también, y que podía ser conveniente mantenerles a algunos de ellos en la institución. Es por eso que al Ministerio de Justicia le planteamos que en la ley de fortalecimiento pudiese incorporarse una regla que permitiera que los que eran fiscales adjuntos y postularse a ser fiscal regional pudiesen volver, una vez concluido el periodo, volver a ser fiscal adjunto. Y también no se ha innovado en la atribución que tienen los fiscales regionales también de definir sus equipos, de tal manera que, aunque este fiscal nacional puede no volver a nombrar a un fiscal regional en otro cargo, un fiscal regional podría sí incorporarlo a su equipo sin necesidad de que yo cuente con una autorización previa al fiscal nacional. Es una atribución. Un fiscal regional podría nombrar a un ex fiscal regional en un cargo de su confianza como gerente de alguna unidad interna de la Fiscalía Regional, y eso no pasa por la Fiscalía Nacional. Ahora, sí coincido con el señor Ministro de Justicia en orden a que la creación de esta Fiscalía Supraterritorial constituye la reforma más importante que ha tenido la organización del Ministerio Público desde que fue creado hace poco más de 20 años, ya casi 25 años. Y porque efectivamente permite mejorar, primero, el control que existe de la actividad que ejercen de persecución penal que ejercen los fiscales regionales. O sea, la atribución que se teme o que se teme entregarle al fiscal nacional hoy día se encuentra dispersa en 19 autoridades distintas. O sea, no es que hoy día no exista una autoridad que tenga estas atribuciones. Hoy día sí existe, son 19. En consecuencia, lo único que se está con esta regla permitiendo es que el fiscal nacional atraiga hacia sí un mayor número de causas que aquella hoy día también nuestra ley orgánica constitucional le permite traer. Me permito recordar que el fiscal nacional no solo puede designar a un fiscal regional para que se haga cargo de un conjunto de causas y a consideración de su complejidad, sino que eventualmente, en atención a la investidura de uno o más de los intervinientes, podría asumir también directamente una causa. Es decir, es una situación hoy día excepcional, extraordinaria en nuestra ley, muy excepcional, pero que no está impedida. Lo que se estaría haciendo ahora es ampliando esa atribución que el legislador había restringido. Lo que sí hace presente es que cuando de aprobarse esta reforma constitucional, no estaríamos creando una institución que no tenga precedente en otros países de la región. O sea, en general, en los restantes países de la región o en países con los que nos solemos compararnos, los fiscales nacionales tienen atribución, los procuradores generales tienen atribución para poder, por ejemplo, someter ciertas decisiones relevantes de los fiscales adjuntos a una revisión o aprobación previa por parte de los equipos de la Fiscalía Nacional. Y ustedes pueden escuchar al fiscal general de Colombia, como a propósito de los principios de oportunidad, manifestaba que en ciertos casos
el principio de oportunidad, que se parece a la regla que se está aprobando sobre cooperación eficaz en el proyecto de ley sobre reincidencia, y que permitiría incluso llegar hasta un sobreseimiento definitivo de la persona, del indiciado o de la persona imputada. En decisiones de ese tipo llegarían, en el modelo colombiano, llegaban hasta el fiscal general, el fiscal nacional. Y en el caso nuestro, el proyecto que se está discutiendo, llegan hasta el fiscal regional. Llegan hasta el fiscal regional. De tal manera que tampoco se trata de una iniciativa que no tenga precedente o no tenga precedente en la legislación comparada. Simplemente, y yo recojo en esto aquello que lo que se ha manifestado, junto con permitirle al fiscal nacional tomar decisiones en causas por las que generalmente se le atribuyen responsabilidades sin que cuente con las herramientas para poder tomar decisiones, se está mejorando la capacidad de control o supervisión o de fiscalización de la actividad que realizan hoy día los propios fiscales regionales, sin que el fiscal nacional tenga algún mecanismo apropiados para evitar decisiones que parecieran no muy convenientes para el interés nacional. Junto con ello, se permite además liberar a los fiscales regionales de una sobrecarga de la que hablamos en algún momento tiempo atrás, que le importaba hacerse cargo de causas de relevancia nacional que por la cantidad de horas o la cantidad de trabajo que yo demandaba, de alguna manera afectaba sus capacidades, sus posibilidades de atender los propios asuntos regionales como consecuencia de que estoy pensando en la causa de SQM, estoy pensando en causas como por ejemplo la investigación del tren del agua en Tarapacá, que para el caso del fiscal Arancibia, haberse hecho cargo de todas las causas relacionadas con el tren del agua a nivel nacional, le habrían hecho imposible continuar ejerciendo adecuadamente su rol como fiscal regional en Tarapacá. Y tercero, porque efectivamente es necesario, si bien me parece que está suficientemente resuelto y bien resuelto la forma como las autoridades regionales se entienden con los fiscales regionales para los asuntos de nivel regional, y no hay conflicto de atribuciones, todo el mundo entiende muy bien cuáles son sus competencias. A nivel nacional ese tema no se encuentra bien resuelto. Ese tema no se encuentra adecuadamente resuelto y tenemos dificultades y, como les decía, generamos mucha gastritis tomando mucho café nosotros para hoy día en el régimen actual poder conseguir que los fiscales coincidan en una estrategia común respecto de problemas que son nacionales sin tener que recurrir a la norma del 19 de arrebatarle toda esa causa y dejarla en un solo fiscal regional, confiando en que ese fiscal regional va a seguir adelante con aquello que se pensaba que era una buena idea. En términos de estadística, ¿cuántas investigaciones, digamos si el número puede ser exacto o aproximado, están radicadas en un fiscal regional que fue destinado para otra causa? Recuerdo el fiscal Campos, si mal no recuerdo, creo que era de Magallanes, estaba a cargo de fraude de carabineros, y me imagino que él debe haber pasado semanas, días completos en Santiago. ¿Cuánto de esa magnitud de fiscales regionales que, más allá a veces de lo llamativo de la situación, pero que fueron destinados o se les fue entregada a causas de esta naturaleza? ¿Y si es solo a los fiscales regionales o hay otros fiscales de ámbito regional que se les...? No, son regionales. Lo que ocurre es que muchas veces los fiscales regionales... sí, muchas gracias. Lo que ocurre es que muchas veces los fiscales regionales delegan la tramitación de esas causas en fiscales adjuntos. Y algunos tienen participación muy directa y otros más delegada. Según me acaba de informar aquí la división de estudios, los casos por artículo 19 y otros, ¿cierto? Teníamos un promedio de 571 causas. En 2022 329 y el 2019 802. O sea, el año 2019 fueron 812 causas, el 2022 fueron 329 causas. Sí, porque lo que ocurre es que lo que se delegan son fenómenos criminales. Entonces, por ejemplo, las causas cuando le entregan las causas asociadas al tren de Aragua, la estructura del tren de Aragua te obliga a tomar no es una sola causa, sino que varias investigaciones respecto de distintos fenómenos delictivos, respecto de distintos hechos delictivos. Cuando le entregamos a Emiliano Arias la causa hoy día tiene la estafa, la Comisión por el Mercado Financiero nos reportó que había un conjunto de denuncias que no tenían que ver con su competencia, que eran la Comisión de Pequeñas Estafas a través de Internet por instituciones falsas. Son portales que se levantan en que las personas le cobran
pequeñas comisiones falsas, bajo la promesa de un crédito que ellos, al cual no accederían al sistema financiero formal, cobran ese dinero, se lo apropian y desaparece esta institución financiera falsa y las personas pierden ese dinero. Y son denuncias que nosotros no estábamos investigando porque estábamos archivando provisionalmente porque eran pequeñas. Pero se las entregamos a fiscal área, que son cientos de causas, el fiscal las toma y con el apoyo de la División de Estudios y con la herramienta de inteligencia artificial consiguió agrupar y llegar adelante esa investigación. Pero esta es la del Chandaragua, esta en esa criminal tiene estafas y tiene otras relacionadas con lo de los vehículos robados. El fiscal Armendáriz tiene a su cargo la causa por eventual responsabilidad de los altos mandos en apremios ilegítimos ocurridos durante el periodo de octubre de 2019 a marzo de 2020. Es el caso del fiscal Armendáriz. La fiscal Parra hoy día tiene... Nayel Mancilla tiene la causa de Itelecom, que es lo de las luces LED. El fiscal, hasta antes de renunciar, tenía el fiscal Campos, o sea, el fiscal de Magallanes hoy día tiene a su causa, tiene a su cargo la causa RGP, que es la causa por el sistema de la Fiscalía, y tiene además a su cargo la causa por esta otra está en Oriente ahora. En Oriente está la carga de Verde Austral, está en Oriente, pero eso es formal, porque en los hechos sigue a cargo un equipo especial que trabajaba con Eugenio Campos y hay una supervisión de la fiscal Parra en esa causa. La fiscal Peribánchez tiene la causa de SQM. O sea, Oriente también tiene la de pornografía infantil, digital. Y todas esas causas muchas veces son un solo RUC o esos son cientos de RUC agrupados. Ahora, fijamos, la División de Estudios estimó una carga, una dotación de fiscales para la Fiscalía Supraterritorial. Bueno, no es objeto del proyecto, pero eso está en la ley de fortalecimiento. En la ley de fortalecimiento, bajo el entendido de que era la cantidad de recursos humanos disponibles y era lo que iba a limitar la cantidad de causas que podía el fiscal nacional asumir. No sé si me explico. La idea es que sigan existiendo causas complejas que estén a cargo de las fiscalías regionales y que la Fiscalía Supraterritorial pueda coordinar. Y que el riesgo de que todo finalmente esté a cargo del fiscal nacional está restringido por la cantidad de fiscales que están a cargo estén en la Fiscalía Supraterritorial. Pero la cantidad de causas es muy considerable. Ahora, pero quizá dentro de todo, y pese a todo esto, que son cuentas de fortaleza, etcétera, me parece que quizá lo más relevante de todo, más allá del aporte, la contribución que existe para la posibilidad de darle una dirección única al Ministerio Público y todo lo que he dicho respecto de la mejora en la calidad de las investigaciones, creo que lo más relevante de todo es la posibilidad de contar con una herramienta más eficaz para el combate al crimen organizado. Eso es para poder darle una dirección única, más coherente, más ágil, con mayor agilidad, más coordinada a las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Porque hoy día, muy probablemente el desafío que enfrentamos hoy día y que en la década del 90, cuando esto se diseñó, nunca se pudo prever, era el fenómeno del crimen organizado transnacional. Y poder tener una fiscalía que se haga cargo de esa manera, bajo la dirección del fiscal nacional, me parece que efectivamente fortalece o mejora nuestras posibilidades de persecución de aquello, considerando además que para poder combatir eficazmente el crimen organizado es necesario trabajar la colaboración o el trabajo conjunto, colaborativo o cooperativo con otros agentes del Estado es crítica y para poder entonces en consecuencia cooperar y relacionarse de manera apropiada con otros organismos del Estado, poder tener esa cooperación centralizada también en el Ministerio Público es mucho más eficaz. Si no obliga de nuevo 19 fiscales regionales a entenderse con unas pocas instituciones. Así que, señora Presidenta, solo reiterar que nos parece que es una iniciativa necesaria, así lo planteamos cuando presentamos la postulación al cargo de fiscal nacional, que por supuesto estamos convencidos que es indispensable que en la ley orgánica se incorporen reglas que fortalezcan la rendición de cuentas del fiscal nacional, que va a tener atribuciones que antes no tenía, que junto con todo lo que he dicho además contribuye, insisto, a fortalecer la unidad de acción del Ministerio Público, que es probablemente una de las deudas más grandes que hemos podido acumular en el pasado reciente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor fiscal. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Ofrezco la palabra al senador Durresti. Sí,
Me parece bien la explicación del fiscal nacional y la del ministro. Hacía una discusión que rondaba en la sesión que tuvimos con el fiscal general de Colombia. Y nosotros, fiscal Valencia, claramente estamos entregando atribuciones, estamos entregando capacidad, musculatura a la Fiscalía Nacional para esta investigación. En eso creo que no hay duda. Nosotros hemos observado un fenómeno que al menos yo resiento o creo que no le hace bien a la institución, que es la personalización en la investigación. Tenemos muchos fiscales a lo largo del territorio que con gran aspaviento inician una investigación con mucha presencia mediática y con poco resultado judicial. Al final del día, las causas hay que defenderlas en tribunales, hay que defender ahí la persecución, la licitud de la prueba, la extensión de los implicados y generalmente tenemos que eso contradice absolutamente la exposición mediática versus los resultados judiciales, que al final del día es lo que interesa, la condena efectiva de ese imputado. ¿Cómo evitamos, si bien esto va a ser en el desarrollo de la norma, pero a mí me gustaría ir construyendo ese resultado, que en esa fiscalía supraterritorial tengamos una sobreactuación y tengamos, como nos señalaba el fiscal regional, el fiscal general de Colombia, una dirección colectiva, que en definitiva en esas audiencias hay alguien que hace el alegato de apertura, que alguien que va al juicio oral, alguien que lleva la investigación, alguien que, digamos, yo creo que ahí hay que buscar una fórmula, no lo digo para esta norma, para la norma constitucional propiamente tal, pero creo que tenemos que ir avanzando en una perspectiva para que los elementos de autonomía y capacidad de gestión no terminen operando en contra de los propios logros. Al ser de exclusiva confianza del fiscal nacional, el fiscal nacional irá moderando, irá direccionando las actuaciones, pero no hacerse cargo de esa realidad, de esa situación, sería un error para que en definitiva la persecución de delitos de alta complejidad no terminen siendo una suerte de estrellato fulgurante para quienes desean litigar por la prensa o perseguir por la prensa y sin encontrar o abocarse al trabajo riguroso de carpeta, digamos, de concreto. Yo hago ese antecedente porque creo que tenemos que tenerlo a la vista y sería bueno también que quede en la historia de esta discusión. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. ¿Qué? Ahora vamos a votar. Yo creo que estamos ampliando la discusión a temas que también van a la ley orgánica y que debiéramos darle ahí. Por ejemplo, el tema de eventuales rendiciones de cuentas. Yo creo que podríamos tener un compromiso y el ministro aquí está y si no lo podríamos presentar nosotros como una indicación en la ley orgánica. Para mí, en el sentido de que esté dentro de la idea matriz, yo pondría una norma algo como que el fiscal supraterritorial le rinda cuenta semestralmente al fiscal nacional y el fiscal nacional rinda cuenta anualmente a la Cámara de Constitución a la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado de la marcha de la Fiscalía Supraterritorial y de su propia gestión. Pero eso es materia de ley orgánica y que ahí lo podemos poner y no es necesario enunciarlo en la reforma constitucional. Estimado ministro. Por su intermedio, señora senadora, incluso en el proyecto de fortalecimiento se puede encontrar establecer una regla, porque dado que se están asignando recursos, puede ser una combinación de dos cosas, asignación de recursos y rendición de la función, que yo creo que puede ser útil. A mí me parece correcto. Yo creo que aquí se ha llegado a un consenso. Yo tampoco comparto que una autoridad como el fiscal nacional pueda ser acusado constitucionalmente. Creo que eso es lo peor de los mundos, en que un fiscal o una autoridad de esta naturaleza tenga que estar mirando a los parlamentarios para saber cómo actuar. Yo creo que eso es peligroso. Pero sí informar a las comisiones
Me parece, o bueno, ahí lo podríamos discutir más, y como señala el ministro, en la ley de fortalecimiento o en la propia modificación a la LOC por la Fiscalía Supraterritorial. Senador Guanchumilla, ¿o no? Senador Galilea, perdón, ¿no? Si no votamos, pues. No, sí, era... Tiene la palabra el senador Galilea. Yes. No, Veo contradicciones en el seno de la oposición. Hay división. Profunda. No me retarde aún más la comisión. Chumilla y a mí no está metiendo al... Senador Galilea, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, presidenta. No. O sea, sí. A ver, la modificación que estamos impulsando respecto de la Fiscalía Supraterritorial creo que no ofrece mayores cuestionamientos. En el hecho, y es lo que a mí más me parece correcto, es de alguna manera la institucionalización de algo que excepcionalmente aplica tanto por artículo 18 como artículo 19 de la actual Ley Orgánica del Ministerio Público. Ya se refirieron el fiscal nacional a las estadísticas de cuántas delegaciones o cuántas causas están asignadas en virtud del artículo 19, que son causas que además tienen coberturas regionales amplias. También puede tener, que es algo que no le gusta tanto, tomar causa por el artículo 18, pero en definitiva lo que la ley orgánica actualmente, y desde su creación, toma por excepción, creo que es bueno llevarlo a una unidad especializada. Creo que le hace bien al sistema, creo que le hace bien a la persecución penal de delitos de alta complejidad, de organizaciones delictivas, etcétera. Así que creo que eso no admite mayor duda, al menos desde mi punto de vista. Está el otro aspecto, el del artículo 89, que se está impulsando, que tiene que ver con la posibilidad de que el fiscal nacional remueva a los fiscales regionales bajo una causal que está especificada ahí, que es la grave y reiterado incumplimiento de las instrucciones generales que hubiera dictado el fiscal nacional para la tramitación de la causa. Esto yo sé que puede ser discutido y hay opiniones que pueden decir, oye, dejemos esto para ley orgánica y no a nivel constitucional. Y es una discusión válida. Pero en esto se produce yo creo, dándole vuelta, yo creo que efectivamente hay una anomalía en nuestro sistema. Un fiscal regional, respecto a los fiscales adjuntos, tiene su catálogo de causales por las cuales puede iniciar en la práctica un sumario, que puede llegar efectivamente a la remoción del fiscal adjunto, y ese fiscal adjunto tiene la posibilidad de apelar a lo que decía el fiscal regional. ¿Ante quién? Ante el fiscal nacional, que va a ser la última palabra en ese aspecto. El legislador hasta ahora a los fiscales regionales respecto de remoción los trata en la práctica igual que al fiscal nacional. Y eso creo que no es orgánicamente correcto. No son lo mismo. Finalmente, el fiscal nacional tiene una forma de nombramiento, tiene una importancia en la institución, tiene una obligación de dirigir este organismo autónomo en que no debiera tener las mismas reglas de remoción. Y por lo tanto, yo tiendo a simpatizar con la idea, que puede ser perfeccionada posteriormente, por supuesto, pero tiendo a simpatizar con la idea de fortalecer la capacidad de dirección del fiscal nacional. Son muchos los testimonios que hemos ido conociendo en que los fiscales regionales toman decisiones que, si quieren o no quieren, la consultan con el fiscal nacional, y son decisiones que tienen implicancias y una connotación pública muy, muy relevante, como para que no sea obligatorio ser conocido en toda la orgánica de la institución. La posibilidad de que efectivamente el fiscal nacional
esté encima y llegue a sancionar por incumplimiento de instrucciones generales, creo que es como el mínimo de una institución que pretende tener una coherencia a la hora de investigar delitos de distintas especies. Así que, entendiendo los reparos que muy fundadamente e inteligentemente el Ministerio de Justicia hace, creo que esta es una oportunidad para impulsar esta mayor coherencia de funcionamiento desde el punto de vista de la dirección del fiscal nacional en este organismo que es el Ministerio Público. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Huenchumilla. Presidenta, no sé si no hay apuro, ¿no es cierto? Vamos a votar ahora, estamos de acuerdo. Votar, sí. Pero tenemos un par de minutos más para seguir. Absolutamente. Ya. No use la palabra de tu amor. Ya. Lo que pasa es que yo creo que nosotros entramos a cierto detalle, por ejemplo, respecto de la rendición de cuentas y de otras materias que aquí se han conversado. Porque por lo menos el punto de vista mío es que lo que nosotros estamos haciendo aquí en la Comisión de Constitución, más que una cuestión procesal penal respecto a las atribuciones y todo, estamos tomando una decisión política en orden a darle un giro al Ministerio Público en virtud de las nuevas atribuciones que le estamos dando al fiscal nacional. Porque le estamos diciendo, mire, le vamos a crear un mecanismo especial para combatir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Es una decisión política que toma el Estado. Y para eso, a usted le vamos a dar la atribución de nombrar a este jefe. Va a ser de su confianza. Y usted va a poder removerlo. Pero eso implica que ese fiscal nacional, que es un personero político, en la estructura del Estado, al más alto nivel, cuya responsabilidad es la persecución penal y la investigación penal, le estamos dando una atribución especial respecto de crímenes muy connotados como es el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, que nos tienen como sociedad bastante preocupados. Y además, usted en ese tipo de materia va a poder dar instrucciones particulares. Entonces, claro, esa es una responsabilidad política, y yo estoy de acuerdo en que a lo mejor pensar en la acusación es una cosa que sale de los moldes, pero, por ejemplo, el Banco Central tiene mucho mayor autonomía incluso que el Ministerio Público, y sin embargo viene todos los años al Senado a dar cuenta de la política monetaria y cada vez que sea necesario respecto de las medidas que toma. Entonces, lo mismo pasa con la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, no veo por qué no podríamos buscar un mecanismo que también lo hace la ANI, por ejemplo, respecto de los temas de inteligencia en la Cámara de Diputados. Entonces, hay mecanismos en virtud del cual ciertos organismos autónomos, digamos, dan cuenta, porque la pregunta es frente a quién se responde. Entonces, tiene responsabilidad política. Y eso es lo que yo quiero remarcar, que tenemos, por ejemplo, nosotros que definir en su momento qué entendemos por delito de alta complejidad. ¿Los delitos de la Araucanía son delitos de alta complejidad? No estoy pidiendo una respuesta, estoy haciendo una reflexión, que ahí se va a tener que tomar, digamos, una decisión por parte del Ministerio en su momento. Y eso significa entonces que si son delitos de alta complejidad, el fiscal nacional se va a meter directamente en los temas. Y eso probablemente va a provocar una mayor interacción con el mundo político, porque probablemente los parlamentarios de allá, cuando vean instrucciones particulares, van a querer opinar sobre el punto. El caso, por ejemplo, que pasó con los audios, sería un delito de alta complejidad y eso significa que el fiscal nacional, por ejemplo, podría eventualmente, en un delito como eso, dar instrucciones particulares, o los delitos en que hay involucrados diputados, senadores, como fue las platas políticas, por ejemplo, usted nombró el SQM recién, señor fiscal. Entonces, esa es mi preocupación. Y entonces, estamos de acuerdo en la estructura jurídica que le estamos dando. ¿Sí? Yo no estoy cuestionando eso, pero estoy relevando de que estamos teniendo un nuevo modelo y que, por lo tanto, el fiscal nacional, que también es nombrado por el mundo político, por nosotros, con nuestro voto, y que tuvo nuestra confianza y la tiene, pero a veces hay procesos frustrados en esto, ¿no? Uno nunca sabe para el futuro qué puede pasar. Entonces, ese es mi punto, señora presidenta, simplemente. Y dentro de eso, a mí dos cosas que me preocupan
señor fiscal, por su intermedio, señor presidente, que es el principio de oportunidad y el principio de objetividad. Porque la pregunta es, en esta arquitectura general del sistema político, bueno, resulta que también hay otro principio que es la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Entonces, en Chile tenemos una justicia para poderosos y una justicia para los pobres. Porque aquí los poderosos, ¿para qué vamos a colocar ejemplos de lo que ha pasado en los últimos años? De alguna manera se las arreglan. Porque aquí hubo un solo personero político que pagó el pato por todo, digamos. El resto se arregló de alguna manera, digamos. Entonces, yo como senador, naturalmente me debo a mis electores, los que me eligieron, a mi mundo, que yo represento, que no es el mundo del Barrio Alto de Santiago. Entonces yo la pregunta que me hago, bueno, yo le puedo decir a mis electores de la Araucanía que yo voy a tener un ministerio público, digamos, que va a aplicar el principio de oportunidad y el principio de objetividad, después que yo he votado favorablemente estas mayores atribuciones. Entonces mi interpelación política, estimado señor fiscal, se lo digo con todo afecto y respeto, va por ahí, ¿me entiende usted? Porque yo soy partidario de que nosotros tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad por el problema de seguridad que tenemos en el país y tenemos que tomar medidas. Y estamos ratificando nuestra confianza en la persona suya, que lo votamos y hoy día ejerce como fiscal nacional. Pero queremos, digamos, que la cohesión social, la inclusión social con toda la gente implica que le crean al Estado, que exista confianza, que exista credibilidad, que la gente diga, le estamos dando más atribuciones y eso implica que estamos más seguros, más fortalecidos. Pero no va a implicar, digamos, un riesgo. Y a eso me refiero yo, con que esa es una tremenda responsabilidad, porque usted va a estar interpelado muchas veces. Y por eso que creo que es buena una instancia en que usted concurra una vez al año, de vez en cuando, no sé, eso hay que verlo, ¿dónde? Aquí puede ser en Comisiones Unidas. La Cámara concurre a muchas cosas porque es cámara fiscalizadora, que no somos nosotros. Pero los organismos económicos vienen al Senado. Entonces, esa es la interpretación que yo hago, señor fiscal, de lo que estamos haciendo hoy día y señor ministro. De por qué yo concurro con mi voto en esa interpretación sistémica de la decisión política que hoy día estamos tomando. Eso quería decir, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Bien. El senador, tenemos que votar. Sí, yo sé que soy insistente en esto, pero yo coincido con el senador Huenchumilla, efectivamente. Creo que nosotros acá estamos dando una señal, y esa señal viene también con mucha responsabilidad, debido a que no estamos en una situación de país que permita que no haya un responsable muy firme respecto de investigar estos delitos ya gravísimos e inusuales y raros que no habíamos visto nunca en Chile. Y por ende, sí, yo creo que estamos tomando acá una decisión política y dándole efectivamente muchas atribuciones al fiscal nacional, por las cuales también debe responder con mucha responsabilidad. Gracias. Gracias, senador. Señor secretario, vamos a empezar a votar las indicaciones y una vez que usted las lea, le vamos a dar la palabra al senador Galilea, que entiendo tiene una propuesta que se ha conversado con algunos asesores o con el Ministerio de Justicia, no sé. Vamos, por favor. Gracias, presidenta. Sus señorías, ustedes tienen un comparado que elaboró esta Secretaría. Yo quisiera hacer presente, bueno, corresponde desde luego pronunciarse primeramente respecto a la indicación número 1, desde luego. Pero tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia nos han entregado a esta Secretaría redacciones alternativas para la norma que se propone respecto del artículo 86 bis nuevo en el numeral 3 del artículo único del proyecto. En este sentido, recuerdo que la indicación número 1 de la senadora Sora Bensberger y senadores señores Cruzcoque, Urresti, Galería Huenchumilla proponen sustituir el numeral 3 del artículo único del proyecto. Esto está en la página 5 de nuestro comparado, el comparado de la Secretaría. Pero vamos a las propuestas. Entonces, las propuestas... Sí, pues si vamos a la propuesta. Las propuestas del Ejecutivo y del Ministerio Público son Votemos muy esas similares. Hay solo diferencias de índole, a juicio de esta Secretaría, formales, de redacción. Vamos votando esa. Vamos a la propuesta, señor Voy a la secretario. propuesta, entonces, señora presidenta, del Ejecutivo.
El numeral 3 del artículo único agrega un artículo 86 bis nuevo en la Constitución Política. Pues bien, la propuesta de redacción del Ejecutivo, que ya digo es muy similar a la del Ministerio Público, dice lo siguiente: artículo 86 bis. Existirá una Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad que desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los que existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación. Estará a cargo de un fiscal jefe, al que corresponderá ejercer las funciones propias del Ministerio Público. Las contiendas de competencia que se susciten entre las fiscalías regionales y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el fiscal nacional. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial debe dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparte el fiscal nacional en las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial será designado por el fiscal nacional, será de su exclusiva confianza y se mantendrá en su puesto mientras cuente con ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 y en el inciso tercero del artículo 89. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad, poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación en asuntos penales que serán determinados de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que es justamente, don Rodrigo, iba a señalar justamente eso, que la propuesta del Ministerio Público dice inciso final en lugar de decir inciso tercero, pero es que esto depende de lo que ocurra con una indicación que viene más adelante y que propone intercalar un numeral 5 nuevo en el artículo único. En votación. Disculpe, senador Wences. Una pequeña duda, a ver si me la pueden, porque al inicio del artículo 86 bis dice: existirá una fiscalía, etcétera, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Entonces estamos usando dos categorías: crimen organizado, alta complejidad. Que desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los que existen antecedentes de la intervención de una asociación delictiva o criminal. Y después usa la expresión y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación. Entonces tenemos tres conceptos: crimen organizado, delitos de alta complejidad o hechos que requieran una dirección supraterritorial, que podrían ser no crimen organizado ni delitos de alta complejidad. O sea, aquí introducimos un concepto distinto. Venía en el original. Hechos que requieran una dirección supraterritorial o transnacional. Entonces, nos quedamos con esas tres. Yo no tengo problema, pero siempre hablamos de delito de crimen organizado. Venía siempre en la propuesta inicial. Ministro, por favor. Por su intermedio. Para entender bien. Sí. Para entender bien. Sí, pero... Por su intermedio, señora presidenta, esto es un criterio que viene del texto original presentado por el Ejecutivo y concordado con el Ministerio Público, que suponen elementos copulativos, es decir, uno es la regla de competencia y otra es para que no quede duda de que la dirección no solo corresponde a hechos que tengan que ver con el actor supraterritorial, sino que también transnacional de la investigación. La propuesta que se ha acordado es además una propuesta de regla de competencia que permita cierta flexibilidad por las razones que ha señalado el fiscal nacional en la gestión de la votación de los fiscales que integra la Fiscalía Supraterritorial. Pero es una precisión en relación al texto original que se ha acordado precisamente para permitir esa flexibilidad al Ministerio Público. En votación. No sé si la opinión del Ministerio... la intervención de una asociación delictiva o criminal, y tercero, que adicionado a lo anterior, que los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación. Son tres requisitos cumulativos, de tal manera que podría haber un delito de crimen organizado cometido por una asociación delictiva, pero que si no requiere dirección supraterritorial,
que de ¿Y de competencia. los de alta complejidad? Y de alta complejidad lo mismo. Un delito de alta complejidad que requiera que sea cometido por una asociación delictiva, pero que si no requiere dirección supraterritorial o no tiene origen transnacional, quede en la fiscalía local. Ya, o sea que está clara la interpretación entonces. Bueno, ok, presidenta. Gracias. Que le permita en el tiempo ir variando, que es lo que se entienda, como te decía, por alta complejidad. Que va a permitir, esa norma es una norma que va a permitir luego ir ampliándose. O sea, que la pregunta mía era que para que lo hace es que sea crimen organizado de alta complejidad, no otro tipo de delito, digamos, aunque requieran dirección supraterritorial. Ok. Senador Durresti. Presidenta, es para ayudar a la claridad del texto. Que el año 2009 se hizo una modificación con la ley 20.357 en relación a delitos de lesa humanidad y se incorporó el inciso segundo en el artículo 19 de la ley orgánica, que se entenderá especialmente que resulta, a propósito del artículo 19, dice, se entenderá especialmente que resulta necesaria dicha designación. El fiscal, este fiscal especial regional en el caso de delitos de lesa humanidad y genocidio. Es una norma. Entonces, lo que me gustaría entender para ver en este tipo de delitos de esta naturaleza, van a quedar adscritos al 19 y solo con esa figura y no caben dentro de la nueva reforma, digamos, de la supraterritorial, considerando que esta es una modificación que se hizo con posterioridad al inicio de la arquitectura del Ministerio Público. Entonces, sería importante, por la gravedad de esos delitos, por lo que se tuvo en vista para incorporarlo en esta reforma del 2009, entenderlo que van a permanecer en la situación especial del fiscal regional con dedicación exclusiva y no en la fiscalía supraterritorial. Solo esa duda que me surge. Fiscal, tiene la palabra. Gracias, senador Durresti. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Entiendo, señora presidenta, que esta norma no deroga la del inciso segundo del artículo 19, pero sí había consideración de que es posterior, deberá primar sobre la del inciso segundo. Es decir, que sin derogar la norma del inciso segundo, si además los hechos investigados reúnen las características del artículo 86 bis, podría aplicarse también el artículo 86 bis por sobre la del inciso segundo. Es lo que entiendo. Si se cumple con los requisitos. Si se cumple, el fiscal nacional lo incorporará a la fiscalía especializada, aún así pudiendo mantener la facultad del inciso segundo. O sea, prima es lo que estamos viendo ahora. Si se dan las condiciones. En votación. La señora presidenta somete a votación la redacción alternativa para la indicación número 1 del Ejecutivo. Senador Sor Cruz Coque. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Sor Durresti. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Sor Galilea. A favor. Gracias, senador. Senador Sor Buenchumilla. A favor. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Y en esta indicación se entiende aprobada en forma subsumida la indicación que presentamos los senadores de esta comisión. Totalmente. Al artículo 86. Vamos a la segunda indicación. Sí. Enseguida, sus señorías tienen que dirigirse a la página 7 de nuestro comparado. Allí figura la indicación número 2. La indicación número 2 es también de la senadora señora Bensperger y además de los senadores señores Cruz Coque, Durresti, Galilea y Buenchumilla. Propone esta indicación número 2. Página 7, es que ese es el comparado al Ejecutivo, es el comparado a la Secretaría, don Francisco. ¿Pero el Ejecutivo no tiene propuesta sobre esto? No hay propuesta de ellos para esta indicación número 2. La Secretaría entiende que la propuesta de ellos es a la indicación número 3, pero tenemos que ver por razones reglamentarias la indicación número 2. La indicación número 2, entonces, propone incorporar un numeral 5 nuevo en el artículo único del proyecto. Este numeral 5 nuevo dice, incorpórase en el artículo 89 un nuevo inciso final del siguiente tenor. En el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, además de la destitución por parte del fiscal nacional, se podrá pedir su remoción conforme a lo dispuesto en el inciso primero. Señora presidenta, lo que pasa...
Hay que verla en conjunto, exactamente. Entonces, ahora hay que ver la indicación número 3, que la estamos revisando en conjunto con la 2. Esta indicación número 3 del Ejecutivo propone, a propósito de la indicación 3, que también intercala un numeral 5, lo siguiente. A ver, antes de eso, quiero decir que la indicación número 3 incorpora en el artículo 89 los siguientes incisos tercero y final nuevos. La anterior solo incorpora un inciso final. Estos incisos son los siguientes. En el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, además de la destitución por parte del fiscal nacional, se podrá pedir su remoción conforme a lo dispuesto en el inciso primero. Tratándose de la remoción de los fiscales regionales, el fiscal nacional podrá solicitarla, además de las causales de este artículo, por el incumplimiento de manera grave y reiterada de las instrucciones generales que hubiera dictado el fiscal nacional para la debida tramitación de las causas o las resoluciones que emite para la correcta gestión y administración del Ministerio Público. El Ejecutivo propone las siguientes normas respectivamente, ¿no? En el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, además de la destitución por parte del fiscal nacional, se podrá pedir su remoción conforme a lo dispuesto en el inciso primero. Tratándose de la remoción de los fiscales regionales, el fiscal nacional podrá solicitarla, además de las causales de este artículo, por el incumplimiento de manera grave y reiterada de las instrucciones generales que hubiera dictado el fiscal nacional para la debida tramitación de las causas. Entiendo que hasta ahí llega el Ejecutivo. Tengo dos precisiones. Entiendo. No, en el. Para efectos de la discusión, en el inciso tercero, entiendo que la redacción acordada es, en el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero, además de la remoción por parte del fiscal nacional. La expresión... Sí, esa entiendo que es la redacción. Ya. Respecto del inciso final, el Ejecutivo tiene una discrepancia sobre su contenido, sin perjuicio, por cierto, de lo que vuestra señoría indiquen, algo adelantado el senador Galilea, por su intermedio, señora presidenta. Simplemente yo cumplo con formular la observación. El Ejecutivo considera que este inciso final tiene un argumento formal, que uno podría decir está fuera de las ideas matrices, pero no me quiero quedar en eso. Las causales de remoción del inciso primero para los fiscales regionales son por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta. Ese es el estándar que tiene el inciso primero. Al incorporar la causal de remoción de fiscales regionales, porque esto sería lo nuevo, este es quizá el cambio más significativo, además de supraterritorial, de causal de remoción es por incumplimiento grave de las instrucciones, es decir, lo que estaría haciendo el inciso final es asimilar el incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones del fiscal regional al equivalente al mal comportamiento o negligencia manifiesta. Eso es lo... No, el inciso final del 89. Sí. Sí. Si puede, ministro, termino. Entonces, por cierto medio, señora presidenta, simplemente advertir que en esta parte ese es el efecto asimilar que tienen las instrucciones y me parece conveniente que vuestras señorías lo tengan presente porque creo que es, desde el punto de vista de la gestión administrativa del Ministerio Público, es una de las reformas más... tiene un efecto muy significativo. Gracias, ministro. Señor fiscal, ¿quiere señalar algo respecto a la observación del ministro? Me parece que repara un error en el que incurrió el constituyente y el legislador al momento de diseñar el Ministerio Público. Había consideración de que si una norma como una norma de esta naturaleza contribuye significativamente que haya unidad de acción en el Ministerio Público. De otra manera, las instrucciones generales se asemejan demasiado a las recomendaciones. Muy bien. ¿En votación? No. En votación, en votación las indicaciones conjuntas con la redacción del texto del Ejecutivo. No, incorporado lo último. Reitero, si quiere, presidenta, para total calidad de los senadores, la redacción ¿cómo quedaría? Sus señorías, ya. La redacción quedaría así. Quedaría de este modo.
incorpórase en el artículo 89 los siguientes incisos tercero y final nuevos. En el caso del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero, además de la remoción por parte del fiscal nacional. Tratándose de la remoción de los fiscales regionales, el fiscal nacional podrá solicitarla, además de las causales de este artículo, por el incumplimiento, de manera grave y reiterada, de las instrucciones generales que hubiera dictado el fiscal nacional para la debida tramitación de las causas. Esa es la redacción que se va a someter a votación. Por su intermedio, señora presidenta, simplemente advertir el impacto que esto tiene en el diseño del Ministerio Público, las razones que ha indicado el fiscal nacional. Es un impacto significativo y eso es conveniente tenerlo presente. Creo que hay razones de diseño institucional que justifican esta indicación. Senador Guanchumilla, si tiene dudas, si quiere votos separadamente cada inciso. Sí. Bien, vamos por el inciso primero. La señora presidenta somete entonces el primer inciso de la propuesta del Ejecutivo. Señor Cruzcoque. Señor Durresti. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor Buenchumilla. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, 5 votos por la afirmativa. Vamos por el inciso segundo. La señora presidenta somete a votación el inciso final ahora de la propuesta del Ejecutivo. Senador Sor Cruzcoque. A favor. Señor Durresti. Voy a votar a favor de lo que ha propuesto el Ejecutivo para avanzar en la coherencia del funcionamiento del Ministerio Público. Gracias, señor senador. Senador Sor Galilea. A favor. Senador Sor Buenchumilla. Entiendo que estamos votando el inciso que se refiere a la remoción de los fiscales regionales, ¿no es cierto? Así es. En contra. A favor. Ok, presidente. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, un rechazo. Vamos a la siguiente. ¿No hay más? Ah, toda la razón. Estaba emocionado. Bien. Damos por aprobado entonces en particular la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, agradeciendo la participación del señor ministro, del señor fiscal, de Ignacio y de todos los asesores y, por cierto, de los senadores. Se levanta la sesión.